Buenas noches amigos, sean bienvenidos a un evento más de la Sociedad Bastiat en su capítulo Venezuela, esta vez en alianza, un evento conjunto con los capítulos de la Sociedad Bastiat de Colombia, la Sociedad Bastiat de Medellín y la Sociedad Bastiat de Bogotá. La Sociedad Bastiat es un tanque de pensamiento que hace vida en Venezuela desde el año 2015 y desde ese año promovemos los ideales o esos valores que hacen que las sociedades progresen, tales como el respeto a la propiedad privada, el libre mercado, el Estado de Derecho, el imperio de la ley. Hacemos conferencias a nivel nacional y también hemos tenido eventos internacionales en alianza con otras instituciones de otros países. Pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram por @Bastiat BZLA o VZLA, que es Venezuela abreviado. También estamos, pueden ver una muestra de nuestro trabajo en la página web. Estamos en www.bastiatbzla.com y si de una manera u otra quieren apoyar nuestro trabajo, también pueden ubicarnos a través de Patreon. Estamos en www.patreon.com/BastiatBZLA. Le voy a dar el pase. Yo soy Luis López, fundador y director de la Sociedad Bastiat Venezuela. Le voy a dar el pase a mi compañero Leonardo Brito, quien también es fundador y director de nuestro capítulo, para que presente a los expositores que nos acompañarán el día de hoy para analizar el caso colombiano. El evento del día de hoy es 2022, Colombia, la libertad en juego. Adelante, Leonardo. Hola, gracias. Bienvenidos a todos los que están escuchándonos ahora, los que nos van a escuchar cuando el evento esté grabado. Es un placer para mí, un honor para mí estar con las personas que voy a presentar el día de hoy, que son destacados luchadores por la libertad de su país. Todos nosotros sabemos que como venezolanos, Colombia siempre ha sido muy importante para nosotros y al igual que Venezuela es muy importante para Colombia, especialmente para esas economías que viven en la frontera. Tenemos muchas cosas en común, una historia en común, un idioma, una cultura similares. Al igual que con Panamá, compartimos muchas cosas culturales y hemos visto cómo nuestros países básicamente son lo que son el reflejo de dos modelos, algo parecido a lo que pasaría con Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? A inicios de los años 2000 vimos cómo Venezuela junto a Chávez y Colombia junto a Uribe iniciaron caminos diferentes a inicios de esa década. Y bueno, cada país apostó por un modelo diferente de manejar la economía y vimos cómo Colombia empezó a tener un crecimiento acelerado, tuvieron muchos TLCs, políticas de estímulo fiscal, atracción de la inversión extranjera, turismo, y Venezuela comenzó, por otro lado, la senda de las expropiaciones, de los controles de cambio, de las guías de transporte, las alcabalas cada 10 kilómetros, la militarización de los puertos y la burocracia en cada pequeño proceso que se necesitara. Y bueno, vemos que hoy los resultados son evidentes, tanto para Colombia como para Venezuela. Cuando antes eran muchas veces los colombianos quienes iban a buscar refugio y mejor vida económica en Venezuela, vemos cómo las cosas han cambiado hoy y hay más de 1,5 millones de venezolanos en solo colombiano. Es un país que ha recibido a los venezolanos como si fuesen suyos y nos han ayudado de unas maneras inimaginables. De hecho, en nombre de los venezolanos quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la hermosa Colombia por hacer ese gesto con nosotros. Y este domingo se debate el futuro de este país que tanto importa para los venezolanos. Hoy que virtualmente todos tenemos algún conocido o amigo o familiar en Colombia, ¿no? Entonces, en aras de explorar un poco más la situación y entender más de cerca lo que está pasando, tenemos aquí a David Chávez Salazar, quien es licenciado en Economía, especialista en mercados de capitales y previsión macroeconómica. Actualmente estudia un máster en modelos de productos digitales en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona. Trabaja para diferentes empresas del sector privado en Colombia y Chile y divide su vida profesional en tres campos: la gestión de la información, el diseño de impresión 3D y la consultoría económica. También es fundador y director ejecutivo de Libertas File, que es un think tank, y redactor en jefe de la revista Estudios Libertarios, y es el director del capítulo de la Bastiat Society de Bogotá. También está con nosotros Jorge Eduardo Castro Corbalán, que es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, consultor en manejo de riesgo, desarrollo de negocios. Además es manager general de la Unión Editorial en Colombia, coordinador de la iniciativa Segunda Línea, conferencista, profesor, columnista, y dirige el capítulo de la Sociedad Bastiat de Medellín. Y también tenemos a Dayi Sedano, quien es internacionalista de la Universidad del Rosario, magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra en Colombia, extensa experiencia en administración de proyectos y actividades de investigación, recolección, sistematización de información
y en formulación y coordinación de proyectos orientados a la formación, participación, organización social y derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, David, Jorge y Dayi. Gracias a ustedes por la invitación, Leo. Bienvenido y muchas gracias por estar presente y ayudarnos a entender un poco qué es el proceso que está viviendo Colombia actualmente. Les recuerdo a quienes nos están acompañando como asistentes al evento que deben mantener sus micrófonos en silencio y si tienen alguna pregunta pueden utilizar la herramienta del chat pueden incluso colocar el nombre del expositor que quieren que les responda si es alguno en particular o una pregunta para cualquiera de los tres. Entonces, bueno, comencemos con una de las primeras preguntas, Leonardo, que tenías allí para nuestros expositores. Sí, una pregunta interesante puede ser cómo llegamos hasta aquí. O sea, por qué hemos llegado hasta este punto álgido, a esta encrucijada en donde muchos colombianos tienen que decidir entre un modelo tan claramente parecido al de Venezuela y simplemente mantener el status quo. ¿Qué creen ustedes por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hay tanta gente que piensa en eso? Jorge, Nos ajá. arriesgamos, bueno, vea, Leonardo, ahí yo creo que ese tema del modelo también hay que revisar hasta dónde es un contraste en estas elecciones el modelo, ¿no? Se ha ido acentuando a medida que ha pasado entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Yo creo que aquí hay varios análisis que hacer, yo provoco algunas reflexiones. Uno, la pandemia desarrolló, intensificó el tema digital. Tenemos un candidato muy metido en, digamos, en las nuevas tecnologías, de esas que le gusta tanto a David, de todo ese tema de marketing digital, que es Rodolfo Hernández, y otro que terminó siendo la expresión de la política tradicional, los partidos tradicionales, los medios de comunicación tradicionales, grandes. Entonces, digamos que aquí hay un contraste, además del modelo económico, también el modelo de la conversación y la construcción de sociedad. Y creo que eso es clave, digamos, a entender. Cómo llegamos aquí también tiene que ver con por qué ninguno de los que está, digamos, disputando es del partido del presidente. Eso también es parte de lo que, por qué estamos aquí. Y parte del por qué estamos aquí es todo el proceso geopolítico que se está viviendo en el continente, que por supuesto, digamos, tiene muchos intereses en que las cosas en Colombia sucedan. Esto no es solamente una elección de política nacional. A mí me gusta decirles mucho a las personas y es parte de la ingenuidad que tenemos en Colombia es que creemos que todo es política nacional cuando está demasiado demostrado que hay demasiada geopolítica en la acción electoral en Colombia, especialmente en estas elecciones. Los asesores de Petro lo dejan ver. Entonces, les dejo ahí como para provocar un poco el tema de elementos que tenemos que revisar, lo económico, lo comunicacional y lo geopolítico. Bien, David. Bueno, yo creo que en primer lugar está el fortalecimiento de la izquierda en Colombia, sobre todo en los últimos 6 años, desde que se firmó el acuerdo de paz, porque recordemos que el acuerdo de paz le dio elegibilidad política a la desmovilizada guerrilla de las FARC y por supuesto que les dio un escenario muy importante en el Congreso de la República. A eso se suma también una situación de agitación social que vimos sobre todo en 2019, un poco antes de la pandemia, una serie de movilizaciones orquestadas por los movimientos de la extrema izquierda del país que tuvieron una gran repercusión en medios de comunicación. Era pues un tema muy conocido, muy del día a día de los colombianos, entonces eso le abrió una ventana inmensa de exposición a estas expresiones de izquierda y pues eso ha afianzado su poder electoral. También hay que señalar que en ese año 2019 tuvimos elecciones regionales y la izquierda alcanzó por lo menos dos de las grandes ciudades. Se hizo con la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, y con la alcaldía de Medellín, en cabeza de Daniel Quintero, quien a propósito hace poco fue destituido
por la Procuraduría por participación en política, más concretamente por apoyar a Petro desde esa posición como alcalde. Entonces, creo que por un lado han sido esos factores y por el otro, pues está la gestión de Duque, que hace que mucha gente se pregunte, bueno, si es necesario un cambio, y esa palabra ha sido muy utilizada por la campaña de Gustavo Petro, tratando de canalizar todo el sentimiento popular en contra del gobierno de Duque. Y ha capitalizado todo eso y por eso es que estamos en este escenario. Bueno, no, yo también estoy de acuerdo, digamos, con los dos y creo que hay que articular las ideas tanto de David como de Jorge Eduardo. Y lo primero es que el proceso de paz pues, lo que hizo fue eliminar dentro del imaginario colombiano el enemigo común, que eran las guerrillas. O sea, lo que nos acompañó durante 60 años identificamos como esto es lo que hay que combatir, ahora tienen el derecho a hacer política. Entonces, eso fortaleció, por supuesto, el tema de la izquierda en Colombia. Además, digamos, con el tema de la situación, de la agitación social de la que hablaba David, y articulando con el proceso de geopolítico del que habló Jorge Eduardo, creo que tiene mucho sentido el tema de la guerra molecular disipada y todo lo que estos movimientos de estudiantes y la primera línea y toda la financiación que tuvieron de diferentes fuentes, porque creo que esto no es solamente lo que aparecía, por ejemplo, en Twitter recolectando fondos para mantener esa primera línea, sino sabemos que muchos de estos fondos vienen del narcotráfico directamente. Entonces, si esta situación pues ha agravado y el manejo que se le dio a la situación, por ejemplo, desde el gobierno de Duque, creo que también, sobre todo para la derecha, para la gente que entiende el Estado como la posición de lo que hay que defender, siente que los abandonaron un poco. Y creo que eso lo cobraron en las elecciones, no solamente para el Congreso, sino también para las presidenciales, y por eso trataron también de desmarcarse un poco de lo que era lo tradicional o lo que era lo que se identificaba con el uribismo. Bueno, lo digo porque además yo vengo de ese partido y creo que es en parte eso lo que estaba, ese descontento lo que estaba mostrando las personas y pues por supuesto tuvo cabida los diferentes manejos de los temas tecnológicos, de estas nuevas redes y pues como se ha venido manejando la política últimamente, que tampoco me parece que sea muy ético todo lo que han hecho, pero creo que ese es parte de por qué estamos en esta situación actualmente. Gracias. Yo tengo una pregunta por acá. ¿Han escuchado o hay en el ambiente aires de Asamblea Nacional Constituyente? ¿Se ha planteado en algún momento algo como oferta electoral? Pues creo que ya lo hacen como mucho más disimulado, porque esa advertencia fue parte de lo que se manejó hace 4 años contra, digamos, lo que estaba haciendo el candidato de la izquierda, pues Petro, lo voy a decir, eh, pero ya no lo hacen tan visible. Creo que obviamente cuando estas ideas y como lo han presentado a lo largo de Latinoamérica y demás, pues no deja de ser algo que nos preocupe el tema de una asamblea constituyente. Ahí para complementar la respuesta de Dayi, efectivamente hace 4 años Petro pues hablaba de asamblea constituyente de manera directa, digamos. Patricia Yañot lo volvió a encarar en estas elecciones, pero ahora ya no habla de asamblea constituyente, ahora está hablando del gran acuerdo nacional y hoy lo volvió a insistir en un trino, digamos, en donde trataba de hacer un debate contra los empresarios, pero hoy está volviendo a hablar del tema. Ahora, ahí va a haber un desafío enorme para todos nosotros, y es porque yo sí creo que nosotros tenemos que tomar eso por los cachos. Ese debate se viene, el tema de la asamblea constituyente tarde que temprano en las próximas décadas se va a venir,
Entonces nosotros lo que tenemos que aprovechar es a liderar el debate, no es hacer reactivos, ay por Dios, las vestiduras se están proponiendo asamblea constituyente, la constituyente o la constitución o los principios filosóficos constitucionales los tenemos es que liderar los que amamos la libertad. Entonces de ir nosotros por el carro por delante, que creo que ha sido parte del problema también de por qué estamos aquí, y es que hemos sido reactivos a lo que han sido demandas de una agenda intensa que ha propuesto la izquierda en América Latina. Sí, una cosa que quiero agregar es que la Constitución actual de Colombia, que es la Constitución del 91, fue obra de la izquierda. A diferencia de lo que sucede en otros países, por ejemplo en Chile, pues la Constitución actual que ahora está en proceso de... Hay una asamblea constituyente en este momento en Chile para revocar la que hay actualmente, que es heredada del régimen de Pinochet, o lo que pasó en Perú, ya constitución actual pues es obra de Fujimori, en Colombia no. Colombia la constitución del 91 fue obra primero del M-19, que fue el movimiento guerrillero donde militó Petro, de la Unión Patriótica, un partido también de extrema izquierda, que en su momento fue la política de las FARC, y del liberalismo, que hay que señalarlo, el Partido Liberal en Colombia no tiene nada de liberal, de hecho es parte de la Internacional Socialista. Entonces, ya es una constitución que refleja en gran parte la cosmovisión que tiene la izquierda. Así que si se propone una nueva asamblea constituyente, como dice Petro, pues entonces es para radicalizar ese elemento socialista que ya está presente en la constitución actual. ¿Saben algo interesante? Y es que yo me he dado cuenta en los últimos meses que en Colombia han habido muchas protestas y muchos movimientos y han quemado partes de Bogotá y todo eso. Previo a este proceso del domingo, hubo como mucha agitación, ¿no? Al menos es lo que pude ver en las noticias durante mucho tiempo. Creo que hace poco asesinaron a un indígena, ¿no? Algo así entiendo. Entonces, ¿qué creen ustedes que está haciendo la izquierda? O mejor dicho, ¿qué es lo que está pasando o qué están buscando hacer con esta suerte de guerra de calle o de sacar a los jóvenes de las universidades y todo eso? Y he visto que también la Guardia, ¿cómo se llama? Los militares colombianos han sido bastante patriotas en ese aspecto, pero quiero saber la opinión de ustedes. ¿Creen que esto forma parte de una agenda o que han sido cosas espontáneas o que son reclamos sociales que de verdad son justos? ¿Qué opinan de todas estas cosas que han venido pasando? Jorge. No, no, estoy con ganas, pero es que ese tema siendo de seguridad, yo espero que de allí salte, digamos, al ruedo. Yo en esto, digamos, solo para provocar un poco en el tema, hay un rol muy importante en lo que está sucediendo, es el ELN. El ELN es, digamos, una de la agenda que es más visible, entre otras cosas porque es la franquicia de Cuba y actúa y tiene casi labores, digamos, en Venezuela que ustedes conocen mucho mejor de seguridad interna en Venezuela. Entonces es un desafío muy grande el tema del ELN. Pero yo lo que quería aprovechar es para invitarlos a que ustedes vean el video que hoy sacó la campaña de Rodolfo Hernández, porque creo que es muy interesante, muy astuta y por fin, digamos, empieza a dialogar con ese debate más profundo sobre el rol de la violencia, sobre la incitación del odio a las nuevas generaciones. Y yo creo que, digamos, parte de lo que hemos tenido en esta campaña por parte de esa muy, muy inteligente y astuta campaña de Rodolfo Hernández ha sido la incorporación de videos como este. Y yo de verdad que recomiendo su difusión profusamente, precisamente para hacer visible el problema de la instrumentalización el inconformismo social que a veces tienen los jóvenes también en la transición entre generaciones. Bien, Dayi. Okay. Sí, no. El tema del indígena que asesinaron, pues fue Jesús Antonio Montaño. Jesús Antonio venía acompañando como varios procesos electorales, de hecho estuvo acompañando la campaña de Fico y hacía como un mes venía advirtiendo el tema de que los estaban obligando en el Cauca a los indígenas a votar por Petro, pues amenazados con armas y bueno.
Finalmente estuvo secuestrado 5 días y lo encontraron con 9 tiros. Entonces, el último video de hecho dice, invita a votar por el ingeniero en el Cauca, y muchos de sus, digamos, de sus pares de los indígenas pues venían como mostrando que no es una situación que solamente se presenta para Jesús Antonio, sino que ha sido como metódico en esta parte del país. Y acordémonos que, digamos, el Cauca, Valle del Cauca, han sido zonas que desde 2019, como contaba David, han sido zonas que han estado como muy álgidas, especialmente porque ahí como que existen diferentes formas, o sea, ahí existe narcoterrorismo, existe GAOs, grupos armados organizados, existe pues la salida hacia el Pacífico, entonces es como una parte donde fluyen las diferentes salidas del narcotráfico. Están los indígenas, por ejemplo, en el Cauca tuvieron retenidos cerca de 50 militares, estos grupos indígenas. O sea, ahí hay muchos problemas que conviven en esa zona, y por eso es tan difícil, digamos, brindar un tema de seguridad. David. No, de acuerdo con Dayi y con Jorge, sobre todo señalar ese tema regional que han ustedes indicado, y es que Colombia pues, es un país muy diverso para las personas que nos ven de otros países. El Cauca es una zona al suroccidente con mayoría indígena, donde los grupos armados, sobre todo las guerrillas, pues siempre han tenido una presencia muy fuerte. Así que ese tema de seguridad sí debe entenderse desde una perspectiva regional, teniendo en cuenta que regiones como el Cauca, bueno, el Pacífico, donde la situación es más complicada, que por otra parte, Colombia siempre ha sido un objetivo estratégico de la izquierda. O sea, la izquierda siempre ha votado lavada por Colombia, por su posición política. Siempre han querido capturar el poder, y eso viene de décadas atrás, incluso desde el famoso Bogotazo del 48, que fue orquestado por Moscú en ese momento. Y ahora, pues, electoralmente nunca habían estado tan cerca del poder. Ese deseo lo acompañan también de un intento por movilizar y manipular a la gente para que salga protestas, que muchas veces la gente ni siquiera sabe por qué está protestando. Yo, pues se le preguntaba a la gente en la calle, bueno, ¿usted por qué protesta? No sé, porque quiere un cambio, pero ¿qué tipo de cambio? Es que porque puede haber un cambio para mal. Y eso es un elemento que hay que señalar aquí, porque es una palabra que ha sido muy repetida en la campaña. Entonces sí creo que, por supuesto, hay infiltración, incluso desde grupos extranjeros, en esa suerte de movilizaciones. Ahora, para las elecciones, todos los ojos están puestos ahí en esa situación de seguridad. ¿Cómo se va a comportar la cosa? Porque ya han advertido que en caso de que pierda cierto candidato, va a haber una arremetida violenta en todo el país. Entonces también a quienes nos ven desde el extranjero, que estén muy atentos de la situación de Colombia, sobre todo el domingo y los días siguientes a la elección. Bien, gracias, David. Para los que están recién conectándose, estamos en este panel 2022 Colombia, la libertad en juego. Nos acompañan David Chávez, David Salazar y Jorge Eduardo Castro. Una pregunta que tengo para los tres también. Aparentemente desde afuera sabemos hacia qué tendencia se identifica el candidato Petro, pero en el caso de Rodolfo Hernández, ha manifestado una visión ideológica clara, tiene una visión de país que ha presentado a la nación, o es simplemente el que se está presentando como la opción menos mala frente al candidato Petro. ¿Qué nos pueden decir sobre
Rodolfo Hernández, este outsider que está presentándose en esta coyuntura electoral? Voy a seguir entusiasmado aquí porque mis colegas del evento están tímidos. Aunque tengo algunas reflexiones frente a lo que acabamos de compartir sobre el tema político, 2019 no fue solo Colombia, es un tema interno. Y yo le recomiendo mucho a toda la gente en Colombia, cada vez que pasa algo en Venezuela, Cauca se calienta. Cada vez que pasa algo en Venezuela, Cauca se calienta. O sea, esto es un tema, digamos, cuando ustedes dicen, no, pero es que está habiendo presión o hay un problema en Venezuela, vean, porque al final la pregunta siempre es, no, pero en Colombia también hay problemas. ¿Y dónde están los problemas? En Cauca. Entonces, digamos, no es un tema, digamos, menor. No quiero compartir más chismes, pero, digamos, dejémoslo ahí. Entonces, me parece muy importante lo que estás preguntando. ¿Y dónde se puede ver ese video para Julio? En Twitter, búsquelo si quieren en el perfil de Pacho Santos. Ahí creo que está, lo dejaron colgado hace poquito, pero hay más. Bueno, ahí hay más preguntas, pero me imagino que al final los pueden ver. Pero creo que Luis está haciendo una pregunta que es de las más importantes para la base de Society, y es sobre el tema de hacia dónde vemos el modelo con Rodolfo. Yo creo que el tema clave con Rodolfo básicamente es la austeridad. O sea, hay dos elementos fundamentales. No es un tipo revolucionario que está pensándose las 50.000 leyes para hacer intervención económica. Tiene una lógica de recorte del gasto público. Ese es un mensaje muy importante frente a los tratados de libre comercio. Dice, lo que no está dañado, que no se arregle o que no se dañe. Mejor dicho, nos va a dejar todos los tratados libres tranquilos. Obviamente tenemos cláusulas y hacen que incluso Petro sería difícil que las para mover, pero es muy importante que dejen esas cosas quietas, déjelo tal cual, no lo mueva mucho. Y por el otro lado, creo que dice un elemento muy interesante, que la candidata, la vicepresidenta, venga del sector privado en temas de educación. Yo creo que ahí hay un elemento también, esos tres elementos me parece que son como los claves a rescatar de Rodolfo Hernández, más allá de lo que dice cualquier candidato en estos temas, de que este precio o a qué lo van a controlar. Eso me parece, digamos, que son sofisticaciones para cosas tan importantes como, por ejemplo, un ajuste fiscal después de la pandemia y el gasto que ha habido en el gobierno y los problemas inflacionarios a nivel global. ¿Cuál es la visión de David? Rodolfo es un hombre muy pragmático. Recordemos que él toda su vida ha sido empresario, solo hasta ya en los últimos años es que se ha dedicado a la política, pero aquí hay que juzgar es por las obras y no por los discursos. Y comparar a las dos personas que hoy se disputan la presidencia, uno de ellos que ha sido un constructor que ha vivido el capitalismo, que lo ha practicado, y otro que, por el contrario, toda su vida ha vivido del Estado. No voy a mencionar nombres, pero ya todos sabemos quiénes son. Una cosa interesante de Rodolfo es que por lo menos se tiene la garantía de que la poquita libertad económica que tiene Colombia se va a mantener. Él lo ha dicho claramente, con él el riesgo de expropiaciones es nulo. Sí hay cosas que uno dice, bueno, pero ¿para dónde la tendencia? Porque por ahí a veces habla de controles de precios en la salud y en esas cosas, pero es que hay que entender también el contexto. Colombia es un país que, como decía, creo que fue Carlos Rangel para el tema de Venezuela, también aplica para Colombia, que es un país en donde el espectro va de izquierda a izquierda. Entonces es ver quién es el menos izquierdista, quién es el menos socialista. Y otra cosa que quería señalar es que justo hoy le hemos entregado una carta a Rodolfo Hernández, que ha sido aquí apoyada por varios compañeros del panel, en el que se le expone una serie de ideas de carácter libertario para que eventualmente las tenga en cuenta en su gobierno, y que además con eso pues estaríamos cumpliendo con uno de los objetivos de cualquier tanque de pensamiento, que es el de influir en el curso de la política pública. Ojalá que pueda seguir alguno de esos puntos, por lo menos unos 2 de los 9 que le presentamos,
porque eso ciertamente favorecería mucho el avance de la libertad en Colombia. Gracias, David. Y a continuación, Dayi. Me disculpo porque le cambié el apellido hace rato. No es Dayi Salazar, es Dayi Sedano. Adelante, Dayi. No hay problema. Bueno, yo soy santanderiana, como Rodolfo, y tengo mucha familia que vive en Bucaramanga. Creo que todos, pues a pesar de que no lo conocían, digamos, por nombre, entienden que hubo cierta mejoría de la ciudad en esos 4 años que estuvo como alcalde de Bucaramanga. Bucaramanga no es Bogotá, es cierto, pero yo vivo en Bogotá. Y lo que sí puedo decir es que en esos 4 años en los que fue el otro candidato alcalde de Bogotá, digamos, la ciudad más importante de Colombia, creo que se hicieron demasiadas promesas, en realidad pues muy pocas. Por ejemplo, el tema de los colegios, el tema de las carreteras, el tema de los camiones de la basura. O sea, hubo muchos problemas alrededor de esa administración y creo que pues si alguien pudo administrar, primero porque es empresario, yo prefiero un empresario y un guerrillero toda la vida. Eh, Creo que esos son de las cosas que hay, además de todo lo que dijeron mis compañeros, son de las cosas que hay que, digamos, eh, felicitar al ingeniero y por eso, digamos, tengo como eh, como esa confianza de que podría ser un buen gobierno. Gracias, Dayi. Excelentes intervenciones. Yo quisiera, y esto es un tema que parece que ahora está álgido en Colombia, ¿qué es eso que llaman ahora el posuribismo? ¿Nos pueden explicar eso? Que parece que es algo que está saliendo, que, o otros que llaman también el uribismo sin Uribe. ¿Qué está pasando? Cuéntenos de esa nueva tendencia. David, ¿quieres empezar? No, no, dale tú, Dayi, que tú conoces más el tema. Eh, para mí el posuribismo es como el cansancio natural de lo que pueda tener, digamos, la política. Y es renovar las ideas sin que dependa de ese gran pensador. Para mí, Uribe es un fenómeno que estuviera en todo este tiempo, o sea, después del 2002, 8 años en el gobierno, pusiera presidente, a pesar de todo lo que hizo, digamos, tanto porque Santos fue elegido gracias a Uribe, volvió a alguien que puso de nuevo Uribe y era Duque. Entonces, o sea, es un fenómeno que es, digamos, eh, digno de admirar y de estudiar, pero pues desde siempre he dicho, las ideas no pueden morir por una persona. Y si hay algo que rescatar, por ejemplo, de Uribe es, nosotros éramos un estado fallido, Colombia era un estado fallido. Entonces, recuperar la seguridad, eso permitió que volviera a invertir en Colombia, que nosotros pudiéramos volver a salir por las carreteras a disfrutar de nuestros paisajes, o sea, hacer turismo nacional. O sea, hay muchas cosas que creo que hizo Uribe y por supuesto el tema de dejarle la memoria histórica, esa batalla cultural que han dado durante tantos años la izquierda, porque además, o sea, que no se nos olvide, porque siempre hablamos de la parapolítica, pero y es que la política no existió o la guerrilla no había hecho política hasta que no le dieron, digamos, con el acuerdo de paz no les dieron un partido político. Creo que por el contrario, si hay alguien que ha manejado el tema del discurso y de la batalla cultural en los territorios más alejados, digamos, del Herland, es donde está, digamos, las organizaciones del Estado, las entidades nacionales, que es Bogotá y sus alrededores. Por eso las costas, digamos, las costas del Caribe y del Pacífico se sienten un poco abandonadas y es donde siempre gana esas posiciones, pero es porque ellos han podido permear
la cultura, todo, o sea, todo, la economía, todo depende también de esa economía paralela que manejan, por ejemplo, el narcotráfico. O sea, creo que eso también ha ayudado muchísimo a que hoy por hoy se hable tan mal, digamos, del uribismo, pero creo que el, o sea, el gran error de él y lo que nosotros hemos permitido como, digamos, como pensadores, como educadores, como defensores de la política o políticos, es que se haya llevado a ese extremo de creer que todo estuvo mal y que no hay cosas que rescatar, cuando de verdad estábamos en un país que era inviable. Y bueno, o sea, si es el post-uribismo, pues para mí más que post-uribismo es post-rescatar esas ideas de las que uno tiene que rescatar cosas. David. Y yo comparto con allí cuando menciona el tema del cansancio natural, es que Uribe fue electo presidente hace 20 años, en el 2012, entonces es natural que en todo este tiempo pues haya cierto tedio con respecto a su figura, aunque eso sí hay que rescatar que Uribe ha sido de los grandes caudillos que ha tenido Colombia. Él ganó las últimas 4 elecciones, ganó pues las 2 de él, más la de Santos y ahora la de Duque, pero a mí me parece bueno que Colombia cierre el tema, cierre el capítulo del uribismo, porque creo que es necesario fomentar nuevos liderazgos, liderazgos que auténticamente defiendan la libertad de mercado, lo que le hace falta a Colombia. Entonces, yo aplaudo por un lado eso, porque creo que es más bien como una ley histórica, todo lo que sube en algún momento tiene que bajar, y es lo que ha sucedido con Uribe. Incluso el ingeniero en su discurso en la primera vuelta dijo, hoy ha muerto el uribismo. Y tiene razón, de cierta manera, porque en las últimas elecciones al Congreso el uribismo obtuvo su peor resultado en la historia, obtuvo creo que 14 escaños en el Senado de 108, y el candidato del uribismo, que era Fico, que ni siquiera era el candidato oficial, sino que lo apoyaban ahí tras bambalinas, pues obtuvo, como todos sabemos, el tercer lugar, cosa que nunca había pasado con un candidato uribista o respaldado por el uribismo. Así que está bien cerrar este capítulo y abrirnos sobre todo a las nuevas ideas. Creo que es necesario oxigenar las ideas políticas en Colombia. Jorge, explícanos qué es el post-uribismo. Yo creo que Dalle está muy cercana al mundo del uribismo y están muy nostálgicos, pero yo la verdad no voy a jubilar a Uribe. Voy a decir una cosa, yo nunca he votado por Uribe, nunca he votado por un candidato de Uribe, pero aprendí hace muchos años que usted no subestime a Uribe. En estas elecciones, el único expresidente que no ha dicho nada, digamos, Santos lo ha hecho, pero ha sido estratégico, táctico, ha sido Uribe. Uribe ha sido el único político expresidente que ha podido construir alfiles de peso que se convierten, digamos, en talla internacional. El centro democrático, que es otra cosa distinta al uribismo. O sea, es que hay que diferenciar el uribismo, el centro democrático, lo que algunos llaman la derecha y hasta el tema del antipetrismo. Digamos que hay que diferenciar esas cosas para tener como claridades. Pero el centro democrático es el único partido en Colombia que va a tener 2 expresidentes con mucha capacidad de acción política. Tiene unos senadores que van a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Yo hay uno que la verdad creo que va a dar mucho que hablar, que es Alirio Barrera, en la experiencia de los regionales, otro Rodolfo Hernández, que tiene mucho que enseñarle a las generaciones dentro del centro democrático sobre la gestión local, regional y municipal. Entonces digamos, los que hablan de posuribismo hablan con el deseo. Me disculpan, digamos, hasta los uribistas, pero yo creo que ahí va a haber mucho de donde. El uribismo va a necesitar adoctrinamiento, probablemente, y para eso están los centros de pensamiento como el de David, para que escriban cosas feas y los uribistas lo lean y a nosotros nos compren libros. Pero yo, digamos, como operador político, no voy a jubilar a Uribe todavía.
y creo que nadie lo va a querer jubilar, ni siquiera sus enemigos. Los que más lo necesitan son ellos, y por eso tuvieron que titular lo que debería ser el posconflicto, el posuribismo, para poder mostrar que él era el núcleo de la política en Colombia y lo va a seguir siendo. Y tendremos que vivir con eso. Entonces yo no me voy a echar el pajazo mental de que estamos en el posuribismo. Lo siento mucho. Esta es una nueva etapa, sí, pero hay que comprenderla sin comprarle la agenda a la izquierda y sus palabras. Bien, ahí tenemos Sí. de parte de nuestros asistentes 2 comentarios con esa pregunta. Para Liliana, de acuerdo, hay que cerrar el capítulo de Uribe, es un fenómeno que agoniza, es la visión de ella. Y en el caso de Iván Posada, nos dice, el posuribismo es un centro democrático más socialdemócrata, por eso es mejor una nueva derecha sobre el rodolfismo. A ver, Leonardo, ¿tienes otra pregunta? Es así. Wow, qué interesante escuchar todos sus planteamientos, sus ideas. Bueno, yo creo que ahora nos tocaría hablar un poquito de la economía, ¿no? Yo conocí, hace poco estuve en Colombia y conocí a algunos empresarios que tienen bastante miedo. Incluso creo que hablando con Jorge en cierta oportunidad en Bogotá me dijo que mucha gente se está yendo, está vendiendo sus propiedades, bueno, gente de dinero, ¿no? Y también vi como esto de los petrovideos o todos estos rumores de fraude o todo esto que están amenazando, la izquierda está amenazando con un alzamiento violento, tiene a los empresarios en cierto modo un poco asustados, ¿no? Eh, Uno de ellos con los que hablé es uno de los importadores de una marca de Estados Unidos a Colombia y él me dijo que él había reunido a sus empleados en un salón y que les había dicho, no les dijo, no voten por Petro directamente, pero sí les dijo, miren, si ustedes hacen eso, ustedes saben que nosotros vamos a cerrar, nos vamos a ir, ustedes no van a tener empleo. Entonces, estamos llegando a ese extremo, a ese punto de hay tanto miedo y como todos nosotros sabemos, los capitales, el dinero es la cosa con más miedo del mundo. Ustedes que, bueno, que están en Colombia y que también hacen vida económica en Colombia, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Porque yo sé que las cosas no han venido bien. Yo sé que hubo un intento de problemas fiscales, un intento de poner un gran aumento en los impuestos, que parece que luego fue debatido. Parece que las cosas se han venido recuperando después de la pandemia, que ya parece que están dando cifras positivas, pero que todavía falta reactivación en las regiones. Háblenos un poquito de la economía en líneas generales, ¿no? ¿Qué está pasando y cuál es este miedo que creen ustedes que pueda pasar, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Bogotá si los resultados del domingo, no sé, ¿qué va a pasar en los capitales? Es cierto, hay pánico de incluso antes de las elecciones que son este domingo, pues ha habido gente que ha retirado sus capitales, sobre todo a Estados Unidos, y lo digo con conocimiento de causa porque yo mismo he ayudado a algunas de esas personas a pasar sus capitales a Estados Unidos sobre todo. Y claro, o sea, el día que gane Petro, al día siguiente, aquí es feriado, entonces la bolsa de valores pues no abre, pero a nivel internacional pues obviamente el pánico va a ser gigantesco. Ayer el Fondo Soberano de Noruega compró una cantidad exorbitante de bonos colombianos. Entonces Petro salió a decir, sí ven, están comprando bonos colombianos porque no me temen y quieren invertir en Colombia. No, todo lo contrario. O sea, tienen miedo de que gane Petro y por eso antes de que gane están comprando esos bonos. Y por supuesto que el pánico sería una cosa que nunca se ha visto en Colombia, sobre todo por las propuestas de tipo de gestión del sector minero energético, que es el que representa la mayor cantidad de exportaciones de Colombia. Si se suspenden los contratos de exploración petrolera, como ha sugerido Petro, el dólar se ha calculado que va a subir a 7.000 pesos. En este momento el dólar está más o menos en 3.900. Donde Petro haga una cosa de esa, que dispara 7.000, eso significa pues que el peso se va a devaluar como nunca antes en su historia. Entonces sí, lo que podemos esperar es eso, podemos esperar un martes negro en caso de que gane Petro en la bolsa de valores de Colombia. Que yo tengo una visión distinta, hombre, David, de varias cosas, pero como
pero entonces permítame, le trobo un poquito. Primero, yo además no creo que vaya a ganar Petro, digamos, pero incluso en la lógica de que ganara Petro, además porque este es un tema que yo le iba diciendo a la gente número uno, el pesimista vende barato. Entonces, claro, cuando usted tiene un fondo soberano, digamos, comprando bonos de Colombia, están vendiendo, aquí están, digamos, digamos, perdiendo la fe, sobre todo los colombianos, porque tenemos muy baja internacionalización. Tenemos pocos instrumentos de internacionalización. Entonces, por eso también la angustia emocional de tantos colombianos que tienen muy poca integración en el internacional. A eso sí nos ha ayudado Petro, a poder mirar más los mercados globales. Pero incluso en el peor caso, David, yo voy a poner este ejercicio. Gana Petro. Necesita, digamos, hacer unos esfuerzos como los que hizo Chávez, pero en esa época era novedad. Ahora tenemos muchas más activas las cosas. Los mercados internacionales también. Y tenemos adicionalmente un periodo de commodities muy interesante. Entonces, número uno, digamos, los commodities van a seguir generando unos ingresos fiscales. Digo, de los 7.000 pesos dólares es si se dan unos temas de exploración que no son tan claros que legislativamente los puede hacer, todavía tiene cortes. Entonces, eso, si acaso, se demora unos 2 o 3 años. Y por último, tenemos un viento a favor de crecimiento económico en la reactivación, digamos, en este año. Entonces, en el peor de los escenarios, en el año 2023, nosotros tendríamos un 3% de crecimiento económico con un cierre de alcaldes locales, con un commodity alto, y a mí no me parece, digamos, que podamos fácilmente venderle a la gente que Colombia va a estar en quiebra en el año número 4 de Petro. Y si eso se logra, y si, digamos, y si uno lo vende mucho y no resulta, va ahí sí a decir Petro, si ven que yo no era tan complicado, pues me parece, digamos, que ahí se hierran los tiros cuando uno hace tanto alarmismo económico con un gobierno de Petro en una fase inicial de ciclo económico de commodity. En eso difiero, mi estimado David. Ahora, por el otro lado, como no creo que vaya a ganar, entonces lo que sí creo que se me va a venir una década espectacular. Con ingeniero Rodolfo, austeridad, ponga el mismo ciclo de commodities, ponga todos los problemas de inversión relativa, Colombia va a ser, digamos, de mucha prosperidad en los próximos 10 años. Dayi, ¿qué nos cuenta de la economía? Lo dejo a mis expertos en economía. Pero sí siento que el tema alarmista, más que en el tema económico, justamente, pues si no sé, tengo la misma fe de Jorge Eduardo, no creo que, que Petro alcance a llegar al poder. Y en ese sentido, son muchas las situaciones que podrían favorecer la economía colombiana. Sin embargo, por ejemplo, entiendo que haya que hacer lo que se propuso y lo que tanto le criticaron a Duque, que es una reforma tributaria, sea digamos, lo que venga, y no sabemos qué tan caro políticamente pueda costarle al que sea el presidente. Pero me gustan las ideas de reducir el gasto público. Entonces, no soy tan pesimista, sin embargo, también digo, el que sabe hacer dinero lo hace donde sea, y cuando ellos sienten algún tipo de presión, pues son los primeros en salir del país. Entonces, la carga generalmente queda para quienes realmente no tienen como esa capacidad económica para ir a buscar nuevos horizontes y para hacer de su empresa algo mejor en otro país. Entonces, pensando en que no soy tan pesimista, creería que la situación económica del país no podría ser tan alarmista. Sin embargo, también creo en la teoría de David, donde ganará Petro, pues muy seguramente los primeros días van a mostrar ese descontento, especialmente, digamos, en el tema de la banca y del dólar. Bien, gracias, Dayi. Tenemos algunas preguntas de los asistentes al panel. Vamos a comenzar con la de Julio Hernández. ¿Por qué creen que candidatos como John Milton Rodríguez o Enrique Gómez no terminaron de impactar?
Porque eran muy aburridos. No, no. Yo creo que justamente, bueno, John Milton es el tema de los cristianos, de los cristianos especialmente en Colombia, tienen su nicho y es muy difícil venderlos públicamente. Para mí, Enrique es las personas que hay que valorar, hay que fortalecer y creo que en el caso de un posible periodo de Petro sería de esas personas que podrían hacer contraposición y es mucho más fácil estar en oposición que ser del mismo gobierno y podría tener buenos, o sea, no era su periodo, pero no creo que vaya a dejar de ser una persona importante para el país. Enrique Gómez, a mí me encanta. A ver, Jorge, además de aburridos, ¿tienes algo que agregar? Yo podría decir que eso básicamente, pero hay que recordar que Enrique Gómez fue candidato presidencial porque salió una tutela para el nuevo liberalismo. Es decir, digamos, Enrique Gómez encontró, digamos, de chimbazo, pues hay muchas acepciones de esa palabra, pero fue una suerte que pudiera tener una persona jurídica. Entonces, digamos, Enrique Gómez ni venía con una aspiración profunda, como se encontró eso, lo pudo, digamos, utilizar de una manera provocadora, doctrinaria, digamos, pero no tenía pocos senadores, ni políticos, ni intereses. Entonces fue una candidatura muy centro de pensamiento. Digamos que no tenía real, además no tenía vocación de ganar, y eso sí tiene uno que reconocer, y es Rodolfo Hernández tiene una vocación de ganar, no de participar, no de adoctrinar, no de educar, no de... Bien, va por el poder, Rodolfo va por el poder y apunta un peso y saca de 50 votos. Entonces, digamos que eso es distinto con Enrique Gómez y eso hay que aprender mucho a Rodolfo Hernández. Ahora, hay una pregunta que está detrás de esto y es, ¿qué está sucediendo con la derecha? Yo ahí siempre recuerdo la portada de semana y es cuando le citan a Duque con el frente y dice, extrema derecha no me perdona que yo les gané. Y es que aquí hay un problema muy fuerte y es que el mismo Duque debilitó a las bases con mucha manipulación de los mismos sectores que eran más radicales, anticomunistas, antifarianos, furibistas, tal. Eso desde la Casa de Nariño les dieron duro. Dachi sabe más chisme de eso que yo. Entonces, Doc, digamos, si usted quiere, digamos, ¿por qué es que en Colombia no salieron estos señores? Pues porque uno encontró la personería jurídica en un calado, ese no estaba participando, no quería participar y tampoco actuó como si quisiera ganar. Y el otro, pues, porque es que también tenía una pelea interna ahí con otro señor. Entonces, eso es puro chisme interno de política. El debate más interesante, a mi juicio, es que el debate de la libertad se ha crecido y el punto de inflexión y lo que llaman algunos el péndulo sí está teniendo un movimiento más hacia las ideas de la libertad y eso se nota incluso en la forma vergonzante en la que a Petro le ha tocado recomendar. Entonces, eso para esa pregunta. David, ¿quieres agregar algo más? Tu respuesta inicial fue muy precisa y concisa. Aunque pues yo debo decir que a mí me sorprendió mucho el resultado que obtuvo John Milton Rodríguez, que fueron casi unos 300.000 votos. Es un resultado loable a pesar de todas las luchas internas que tuvo, como dice Jorge Eduardo, y sacó un buen resultado de Enrique Gómez y creo que sí, que quedó de último, y pues ahí también es rescatar que si bien movía una suerte de ideas cercanas a las de nosotros, ideas libertarias a favor del libre mercado, creo que también no solo es importante el mensaje, sino también cómo lo expresamos. Por las razones que, por ejemplo, en Argentina, la revolución libertaria está liderada por Javier Milei y no por Esper, por ejemplo. Esper es el equivalente a Enrique Gómez. No tengo nada en contra de Enrique Gómez, ni lo conozco, pero sí es un tema como más de marketing, de llegarle a la gente con las emociones, como hizo Milei. Creo que si pudiéramos replicar eso en Colombia, pues sería fantástico.
Bien, miren, tenemos varias preguntas de los asistentes y les quisiera pedir, porque ya tenemos casi una hora conectados, que empecemos a hacer un poco más concretos los panelistas para que podamos responder todas las preguntas que están allí en el chat y no se nos quede ninguna por fuera. Voy a comenzar con la primera de Iván Posada. ¿Cómo meter en el radar al ELN si su base ideológica es el narcocomunismo? Ni con la izquierda estatista podrían entenderse. Me atrevo a ir a adoradísimo Iván Posada, que lo quiero con todo mi corazón. Iván, yo lo único que le digo es, yo no sé si es anarcocomunismo, ellos son el brazo franquiciable de Cuba y la prueba de eso es que allá están todos. Entonces, y los usan a ellos para negociar en Venezuela, para negociar aquí en Colombia. Y entonces, digamos, eso hay que preguntarle a Díaz-Canel. Esa pregunta suya es para Díaz-Canel. Yo lo único que digo es, mire dónde están. De allí, David, ¿quieren agregar algo? Pues a mí no se me daría raro que trataran de hacer un acuerdo de paz también con el ELN, sobre todo si llega a ganar Petro, porque obviamente lo que necesitan es seguir pues, ampliando el espectro político. Y cuando tú les lavas los pecados, pues obviamente les das mucho más acceso o, sí, al tema político limpio, digámoslo así. Entonces creo que esa sería como en el radar, obviamente están. Por ejemplo, hace poco hicieron paro armado en el departamento del Córdoba, o sea, hacia el Caribe, y ellos tienen mucha cercanía con todos estos grupos armados organizados de los que hablaba, y el cartel de Sinaloa, el cartel de, pues los carteles que existen acá en el territorio, que tienen demasiado, o sea, concurren especialmente en el territorio. Entonces, sí, el ELN no ha perdido como su influencia dentro del territorio, pero creo que lo más grave que podría pasar es que le dieran ese estatus político como las FARC. Yo no entendí muy bien si era anarcocomunismo o narcocomunismo. Narcocomunistas claramente que lo son, pero sí hay que tener en cuenta que el ELN pues es ahora la guerrilla más antigua del continente, desde el año 65, y han tenido un trabajo operativo muy fuerte, sobre todo en universidades. Cualquier universidad pública, incluso universidades privadas, están infiltradas por el ELN. Entonces, si bien es una guerrilla pequeña en número de milicianos, de guerrilleros, perdón, la red de milicianos, que es más amplia, pues sí, sí es algo pues, más difícil de combatir también porque es muy descentralizada. Entonces, sí, pues sí, combatirla es difícil por ese lado, pero tiene que hacerse en lugar de sentarlos en una mesa de diálogo como sucedió con las FARC, que pues yo creería que para allá vamos. Bien, tenemos otra pregunta de Iván Posada. Él dice, comparto con Jorge lo de Rodolfo versus austeridad, pero ¿cómo queda él con la batalla cultural, que es donde veo que más lo van a atacar a futuro? Comencemos con Jorge, vamos en el mismo orden, Jorge. Sí, es que yo estoy tratando como, a ver, David, pero a ver, es que ese debate de Ingeniero, la hágale batalla usted. cultural también es más complejo. Como siempre, mi estimado Iván. Yo puedo, digamos, lo que puedo decir es, aquí viene un tema y es, Marlene ha sido una ficha clave para ese debate en particular, digamos, la forma y el rol y los principios y la forma en que ella ha venido reflexionando y proponiendo el debate y articulando, me parece que ha sido sensato, sabio y pertinente. Vamos a poner, por ejemplo, el debate del aborto, la relación con las iglesias, el papel de las minorías, tanto de mujer como de comunidad afrodescendiente. Me parece que ha salido un debate muy interesante sobre lo que pueden ser las mujeres en Colombia sin tener que caer en la cultura del feminismo ni el antifeminismo.
creo que ahí está sucediendo una interpelación al ciudadano del sentido común, que es parte, digamos, de la ventaja de lo que ha sucedido con Rodolfo. Lo conversábamos incluso en medio del debate del estallido, entre comillas, social del año pasado, y es que nosotros queríamos el liendrismo, ¿sí? Una cosa popular que reflejara, digamos, el espíritu de sentido común libertario que existe en los pueblos. Y eso lo encarnó finalmente Rodolfo, y eso terminó también reencarnado un poco con Marlene. Yo creo que ellos lo van a hacer un poco mejor. Pero lo siguiente que va a decir Iván, esa batalla no es del Estado, no es del gobierno, no es de elección y no es del presidente. Hay que meter muchas organizaciones, y a los que más tenemos que demandarles precisamente a las organizaciones de la sociedad. Ese término de batalla cultural, yo ahora lo miro con mucha desconfianza porque ahora ese es el caballo de batalla de los conservadores. Entonces, cuando yo escucho batalla cultural, inmediatamente se me viene a la cabeza Laje y Márquez. Pero para señalar una cosa, ahora el tema, y aquí pues esto no sé si vaya a ser muy polémico, pero lo que nos debe preocupar es sobre todo las libertades económicas. O sea, que uno tenga garantizadas las 3 comidas al día. Ya que si los gays se casan, todos esos temas yo creo que son secundarios, a nosotros no nos importa. O sea, eso hace parte del fuero personal de cada individuo. Y convertir eso en un tema de batalla cultural, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si hay que hacer una batalla cultural, es el tema económico, en hacerle entender a la gente que lo importante es reducir el tamaño del Estado, que lo importante es que haya libertad económica. Ya después lo que haga la gente con su vida y con su cuerpo, eso pues eso es una decisión individual de cada uno, y los demás no nos tenemos que meter. En eso sí soy un poco progre. Daye, ¿quieres agregar algo? No, la verdad, no mucho que agregarla. Bien, gracias. Mire, tenemos otra, vamos ya con la última pregunta. Este es de Iván Posada. Bien, por un lado tiene una reflexión, siendo honestos, Enrique Gómez era y es el mejor de los candidatos. Lástima lo, no sé, lo afectó, no sé, el nivel tóxico de estas elecciones. Pero ahora está otra cosa que veo bien interesante que él nos plantea acá. Tanto optimismo por parte de ustedes. Asumo que no creen en la posibilidad de una trampa. A ver, esto está muy interesante que lo Bueno, ponga sobre la mesa. yo, por ejemplo, conocí y he dado mucho la batalla y he acompañado a los venezolanos sobre el tema del sistema electrónico. Y parte de las elecciones en el Congreso, yo sentí que iba hacia esa implementación del sistema electrónico, que me parecía mucho peor de lo que existe hoy. Sin embargo, estuve durante 2 meses siendo como o participando de lo que estaba pasando en el tema de el conteo de la votación. Porque una cosa es el preconteo que lo lleva la Registraduría Nacional, y otra muy diferente es lo que sube el Consejo Nacional Electoral, que ya son las votaciones en realidad. Lo primero que me preocupa es, yo pensé que el partido Mira era experto haciendo como ese acompañamiento de ser testigos electorales, y que era lo que se podía presentar como un fenómeno de se estaba presentando un fraude. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos han hablado de 360 y pico de formas de hacer fraude electoral, como rayar los cartones que no están marcados, o inhabilitarlos rayándolos más, o por ejemplo, que eso se presentó acá en Bogotá, creo que fue en Medellín, no recuerdo bien, un video de un señor con una carpeta que se le cayó y tenía unos cartones sin marcar, y pues justamente decían de dónde lo sacan. Entonces, eso me preocupa muchísimo. El tema del fraude tiene demasiadas variantes y demasiadas vertientes. Esto no es solamente de quiénes son los que cuentan los votos, porque si es una empresa privada, existen, digamos, o han hecho demasiadas como connotaciones de lo que viene, por ejemplo, de España, de quienes están incluidos, inmersos
en este proceso electoral de quiénes son los que cuentan los votos acá en Colombia, las empresas que las están llevando, pero creo que el discurso no puede llevarse a, sería mejor implementarlo electrónicamente, porque pues creo que Venezuela y gran parte de los países de Latinoamérica donde han incluido el Smartmatic como la empresa que lleva las elecciones, han sido, digamos, mucho peor la situación. Entonces, sí, yo no creo que esto sea como... Efectivamente, existe el tema o el miedo a que haya un fraude. Lo que les contaba del pacto histórico, por ejemplo, el pacto histórico tenía un batallón de gente pendientes de cómo recuperar votos, o sea, en Corferias eso era una locura. Por cada uno de los cubículos donde se llevaban las votaciones, todos estaban uniformados, eran más de 5 personas, hacían fiestas por cada votación. Yo estuve presente el día que yo dije, hoy recuperan la curul 20, y son de las cosas que más me preocupan en este momento, pero de verdad yo creo que no podemos caer en la tentación de llevar el discurso a que nos implementen el voto electrónico. O sea, sí hay que revisar, por ejemplo, lo que está pasando con el registrador, todas las denuncias que se hicieron acerca del fraude que se hizo, de cómo cuentan los votos, porque una cosa es lo que aparece, por ejemplo, en los tarjetones de los E14, que son donde se muestran las votaciones de cada una de las mesas, y otra muy diferente, lo que se muestran en los C26 y en los C24, que es donde se hace el conteo, digamos, ya pasado por el Consejo Nacional Electoral, y pues, yo, por ejemplo, estoy peleando a cambio de ciertos votos. Entonces, sí, el tema del fraude es una cosa que me preocupa demasiado. Creo que el llamado para los colombianos es: hagamos lo que sea posible, por ejemplo, para ser partícipes, de ser testigos, de revisar, de revisar lo que está pasando en los puestos de votación, de si podemos acompañar, por ejemplo, o si vemos que se están moviendo en las redes como esas denuncias, apoyarlas, porque eso es muy importante para demostrar qué tan transparente puede ser el sistema electoral colombiano. Y en últimas, pues por supuesto, más y llamados a la violencia si no llegan a ganar. Entonces, por eso me preocupa muchísimo el tema del fraude. Gracias, Dayi. Y tomándote la palabra, también Tomás Chacón agrega algún elemento que es importante para Jorge y David cuando nos dé su respuesta. Tomás Chacón dice, no solo pueden hacer fraude, sino que además violencia porque están armados. A ver, ¿qué nos comentan Jorge y David? Ya pocos sucintos para cerrar. Sí, sí, el tema de la violencia pues está latente, además porque la hija de uno de los candidatos ha dicho que en caso de que su querido padre pierda las elecciones, pues va a haber una situación de estallido social. O sea, ya lo están advirtiendo desde ahora, y esa es una cosa que el gobierno le ha prestado atención, ha movilizado algunos planes para garantizar la seguridad, sobre todo en los centros más poblados. Y sí, ciertamente pues es un elemento, además tener en cuenta que esta campaña ha sido una de las más sucias de la historia de Colombia. Hemos visto tácticas que por lo menos no se habían visto antes públicamente, y también son elementos que hacen parte de ese cóctel tan peligroso que, bueno, esperemos que el domingo suceda lo mejor y que no haya ningún hecho de violencia. Jorge. Yo creo que aquí lo primero hay que diferenciar optimismo de ingenuidad, digamos, un poco para puntearle a Iván, digamos. Yo sí creo que en Colombia ha habido trampa, va a haber trampa, y los sistemas electorales democráticos tienen un elemento de racionalidad hacia el fraude. Entonces, digamos, tampoco el debate no es si uno puede confiar plenamente en las elecciones. Para eso existen testigos, el voto, digamos, físico y no electrónico. Eso nos refleja, digamos, que uno siempre tiene, y lo mismo que la separación de poderes, tiene que ser muy escéptico frente a los procesos electorales
en términos de lo que se tramita. Por eso no queremos tampoco que los gobiernos tengan mucho poder, porque hay posibilidades de fraude, ya hay posibilidades de trampa. Entonces, digamos, eso es parte del elemento que me parece súper clave. Pero eso no quiere decir, digamos, y la situación es muy, muy delicada. El tema, por ejemplo, lo que pasó con la revocatoria electoral y el Consejo Nacional Electoral, la revocatoria en Medellín y el Consejo Nacional Electoral, y que hemos tenido elecciones, que va más allá del trámite técnico, digamos, de saber si los votos que tenemos son los votos que tenemos. El sistema electoral, en su sistema, incluso el Tribunal Electoral, está muy permeado por intereses. Pues yo quiero hacer esta reflexión en este sentido, y es, aquí hay un debate que tenemos que dar, y es, todos estos son síntomas de la debilidad de la coalición del pacto histórico con el santismo y sus aliados geopolíticos. Ellos están desesperados, por eso es que están llevando esto a este nivel en este momento, porque están en su etapa más débil financieramente, políticamente, en opinión pública, moralmente. Yo creo que aquí hay una de las cosas que hay que reconocer también, es que digamos, no siempre tenemos que estar sintiéndonos nosotros las víctimas, nos han dañado y tal. No, hay que tener actitud y mostrar cuando el enemigo es débil y aprovecharlo. Y ellos están débiles ahora y podemos aprovecharlos también. Y por el otro lado, en términos también de tener esa perspectiva histórica, sí hay violencia, pero esto no es el año 2000. O sea, tenemos una violencia que se está, pero tenemos también una capacidad institucional que ha venido desactivando temas fuertes, inclusive lo de la primera línea. Muchos de los que han tenido compromisos en temas de orden público en la primera línea esta semana fueron llevados a la justicia. Y adicionalmente, los temas de inteligencia que tiene la policía colombiana y el ejército han sido capaces de detectar movimientos de dinero importantes, tanto en el Meta como en otras partes del país, y han impedido que haya una movilización de dinero en efectivo, hasta 700 millones de pesos para la disposición del uso electoral. Entonces yo creo que, digamos, también hay que reconocer, por un lado, la debilidad del enemigo y por el otro, las ciertas ventajas tácticas que hemos venido conquistando. No significa ser ingenuos para nada, pero tampoco uno tiene por qué ceder, digamos, la capacidad de ver la ventaja relativa. Bien, gracias, Jorge. Para acá vamos a despedirnos con dos reflexiones de la audiencia. Por un lado, dice Marlene Salazar: creo en el mejor ejército del mundo, el colombiano. Estará todo controlado. Debemos elegir con seguridad, sin miedos. El miedo aliena. Iván Posada responde muy críticamente, dice: lo malo es que ya en el ejército hay militares con ideas de izquierda, gracias a la purga santista. Estas son con las reflexiones con que nos despedimos de la audiencia, y con nuestro panelista, bueno, un mensaje final para sus compatriotas colombianos y también para los venezolanos que están haciendo vida allá y los que estamos acá. Si de alguna manera u otra la decisión que ustedes tomen nos afectará a nosotros de alguna u otra manera, ¿cómo nos influenciará? Adelante. En estas elecciones el voto en blanco no cuenta. Entonces tenemos dos opciones. Una opción que es un cambio hacia el despeñadero, y otra opción que es la de conservar e incluso poder potenciar las libertades económicas que tiene Colombia. Las libertades económicas, sociales y políticas. Entonces nosotros el domingo tenemos esa disyuntiva, o elegir entre una opción que ya sabemos cuáles van a ser los resultados porque tenemos el ejemplo de los vecinos en Venezuela, otra opción por la que podemos ansiar, esperar poder progresar en paz en Colombia. Así que hay que votar a conciencia, traer no solo la cédula, sino la memoria y la conciencia para poder escoger la mejor opción. Excelente, David. ¿Dayi? No, de acuerdo con David, creo que como expresión el voto en blanco esta vez no nos ayudará mucho. Yo le apuesto que sea primero no solamente la conciencia y la memoria de la que nos acompañen, sino Dios y la Virgen también ponérselo en manos de este país, pues porque siempre lo he dicho, y es el día que no tengamos Colombia, no solamente vamos a ser los colombianos, sino los venezolanos que están acá y demás. Y yo que he estado acompañando y que he sido, digamos, testigo de todo lo que han sufrido los venezolanos en su país, que tengo tantos amigos perseguidos políticos
que creo que en el caso de que quedara Petro, pues sería un riesgo también para ellos quedarse en un país que no tendría muchas garantías para ser, digamos, de los que han llevado una batalla en otro país. Y, por ejemplo, el tema de Loren, si lo entregó Santos, no creo que pueda ser una situación diferente con los que guardan algún tipo de esperanza en Colombia. Entonces, de verdad, creo que Colombia y los venezolanos en nuestro país se juegan mucho este domingo. Entonces, que Dios y la Virgen nos acompañen también. Gracias, Dayi. Jorge. Voy a ir como por el lado más radical primero para dejarlo en punta de positivo. Pero lo primero más radical es, en Colombia la política donde sale mal, sale con balas. Entonces, digamos aquí, a mí no me preocupa tanto el tema económico como el tema público en caso de que gane Gustavo Petro. Digamos, ese va a ser uno de los temas más delicados. Incluso en temas de la diferencia que pueda tener Petro con los policías, el aumento de la criminalidad urbana marginal, por que la policía no se la va a jugar por un presidente que no se la juega por él, va a ser muy alto, especialmente en sectores populares. La extorsión y ese tipo de delitos que son muy complicados, más allá de lo que haga institucionalmente el presidente o el gobierno o quiera hacer, el tema de orden público sí lo veo más complejo. Y ahí es donde viene, digamos, el elemento principal que tenemos que aprender en esta campaña. Lo regional importa. Las elecciones en un país como Colombia y a futuro, por lo que está pasando en el planeta entero, debemos aprender de otros países como Estados Unidos, es lo regional. Lo regional importa. Tenemos dos candidatos que fueron alcaldes y contrastan como alcaldes, pero en estas elecciones tuvimos gobernadores, alcaldes, exalcaldes, todos ellos de candidatos. Esta es la primera vez que tenemos una persona que puede ser presidente sin haber pasado por el Congreso, como es Rodolfo Hernández, porque en Colombia, lo mismo que en todo el planeta, la actualización en términos regionales es muy importante. De ahí tenemos que plantear una estrategia de resistencia, pero también de profundización y aceleración de los cambios en la sociedad. De resto, yo les diría a todos los venezolanos, vamos a tener unos momentos muy, muy complejos, incluso ganando Rodolfo, en términos de las relaciones con el vecino país. Pero lo más importante es que estamos en una etapa geopolíticamente muy diferente a la que estábamos en los años 2000 y tenemos que leer eso también con cierta clave de empoderamiento. ¿Sí? Porque la resistencia sin convicción de victoria es imposible. Gracias, Jorge. Bueno, fueron nuestros panelistas David Chávez Salazar, Jorge Eduardo Castro y Dayi Sedano, que nos estaban ilustrando en este evento conjunto entre la Sociedad Bastiat Venezuela y los capítulos de la Sociedad Bastiat en Colombia, tanto de Bogotá como de Medellín. Antes de darle el pase a nuestro compañero, a mi compañero, fundador y director de la Sociedad Bastiat, Leonardo Brito, para que despide el evento, quiero invitarles a que activen sus cámaras para tomar un print de pantalla y nos quede como recuerdo de la actividad. Fui Luis López y bueno, fui uno de los moderadores del evento. Adelante, Leonardo. Muchísimas gracias a los asistentes, felices de tenerlos acá. Les deseo lo mejor y bueno, de verdad que todo sale bien. Que Colombia no caiga en las garras de la miseria, del hambre. Eso lo vamos a ver este domingo. Y también, bueno, por los venezolanos que están allá, que conocemos la destrucción que causa el sistema socialista, les deseo lo mejor, como dijo Dayi, que Dios los acompañe. Y bueno, quizás podamos tener un evento post para reflexionar sobre lo que va a pasar. Muchísimas gracias a todos. Somos la Sociedad Bastia de Venezuela. Muchas gracias. Recuerden ver las cámaras. Luis y Leonardo, muchas gracias. Sí. Gracias. Que viva Bastiat, carajo. Bastiat. Vean a las cámaras para tomar el print y recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en @BastiatBZLA por Facebook, Twitter e Instagram y el video va a estar a disposición prontamente en nuestro canal de YouTube, el video de este panel. Bueno, ahora sí, voy con el print de pantalla. Bien, ya va, que se activó otra cámara a último momento. Voy nuevamente. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por su participación y por la asistencia de los invitados.